Hola, mi nombre es Mason. Tengo 24 años y vivo en un vecindario pequeño y tranquilo en las afueras de Bend, Oregón. El tipo de lugar donde las calles están bordeadas de arces que se tornan de un rojo intenso cada otoño y el aire huele a pino y césped recién cortado en verano. He estado aquí toda mi vida en la misma pequeña casa que me dejó mi abuelo cuando falleció hace 5 años. No es nada lujoso, solo una casa de una sola planta con pisos de madera que crujen, una puerta mosquitera que rechina sin importar cuánto aceite le ponga y un porche delantero que da a una cerca de madera blanca que separa mi patio de la casa del otro lado de la calle. Fue en esa valla donde realmente me fijé en ella por primera vez. Trabajo en Gear and Grind, un taller de reparación de bicicletas ubicado entre una lavandería y una tienda de segunda mano en las afueras de la ciudad. Es el tipo de lugar que ha existido desde siempre, con carteles descoloridos de antiguas carreras del Tour de Francia desprendiéndose de las paredes y una máquina de café que solo funciona si le dices con dulzura. La mayor parte de mis días los paso arreglando neumáticos pinchados de niños que chocan contra los bordillos o ajustando frenos de jubilados que recorren los senderos junto al río Dasuites. El salario es lo suficientemente decente para cubrir la hipoteca y mantener las luces encendidas. Y me gusta el trabajo. Hay algo satisfactorio en tomar una bicicleta averiada y hacerla rodar suavemente nuevamente. Mantiene mis manos ocupadas y mi mente alejada demasiado. Mi vida es simple: me despierto a las 7, preparo café en una cafetera más vieja que yo y voy en mi propia bicicleta a la tienda, 10 minutos y tomo las carreteras secundarias. Después del trabajo, llego a casa, me pongo a hacer algún proyecto que tenga en marcha en el garaje. Tal vez hace una hamburguesa o caliente las sobras. No soy muy de salir. Mis amigos de la secundaria están dispersos. Algunos se mudaron a Portland. Otros formaron una familia y a mí me parece bien la tranquilidad. La mayoría de las noches me siento en el porche con una cerveza, escuchando a los grillos y mirando el cielo volverse púrpura sobre las cascadas. No es emocionante, pero es mío. Al otro lado de la calle vive Julia. No sé su edad exacta, supongo que rondará los 40, pero es el tipo de belleza que no lo intenta. Su cabello es de un castaño suave, usualmente recogido en un moño suelto con algunos mechones que se escapan y captan la luz cuando está regando sus rosas. Tiene esos agudos ojos verdes grises que parecen verlo todo, pero hay una tristeza en ellos, como si estuviera cargando algo pesado de lo que no habla. Ella trabaja desde casa, creo, siempre con su computadora portátil en la mesa de la cocina o en el porche con una taza y un cuaderno. Hemos vivido uno frente al otro durante años, pero apenas hemos hablado. Un saludo aquí, un heno allá mientras ambos recogemos el correo. Eso es todo. Se mudó justo después de su divorcio. O al menos eso es lo que me dijo una vez la señora Larsen, de al lado, con ese tono chismoso que suelen tener las ancianas. Dijo que el ex de Julia era un abogado muy popular de Chicago que la dejó por alguien más joven. Yo no hice fisgones. Los asuntos de la gente no son míos a menos que ellos los hagan míos. Julia se mantiene reservada igual que yo. Ella es educada pero distante, siempre viste suéteres grandes o faldas vaporosas, como si estuviera cómoda en su propia piel pero no necesitara que nadie más lo note. Me di cuenta de todos modos. Era un jueves por la tarde. Uno de esos días perfectos de junio, cuando el sol es cálido pero no brutal y el aire parece contener la respiración antes de que el verano realmente llegue. Acababa de llegar a casa de la tienda, mis manos todavía olían a lubricante de cadena, y estaba afuera jugando con el descarrilador de mi bicicleta. Había estado funcionando mal toda la semana y estaba decidido a arreglarlo antes del fin de semana. Estaba agachado en la entrada con la caja de herramientas abierta cuando la vi. Julia estaba parada en su porche sosteniendo un trozo de papel. No solo sosteniéndolo, apretándolo como si quisiera convertirlo en polvo. Su rostro estaba pálido, sus labios apretados y sus ojos fijos en el suelo. Nunca la había visto así. Ella siempre está muy serena, incluso cuando está transportando las compras o luchando con su vieja cortadora de césped. Pero en ese momento, parecía perdida,
como si el papel que tenía en la mano fuera una bomba a punto de explotar. No sé por qué lo hice. No soy el tipo de persona que mete las narices en los asuntos de los demás, pero algo en la forma en que ella estaba parada allí, con los hombros encorvados, me hizo dejar mi llave inglesa y acercarme. La valla que nos separaba era baja, justo a la altura de la cintura, así que me apoyé en ella y grité: «Oye, Julia, ¿estás bien?». Ella se sobresaltó como si no me hubiera oído llegar. Sus ojos se levantaron y por un segundo pensé que me ignoraría, pero luego suspiró con un sonido pesado y derrotado y levantó el papel. «Fiesta de barrio», dijo con voz monótona. «Este sábado. Todo el mundo va». Eché un vistazo al volante. Colores brillantes, imágenes prediseñadas, parrillas de barbacoa, lo habitual. «Suena divertido», dije, intentando mantenerlo liviano. «¿Te vas?». Ella se rió, pero no era un sonido alegre, sino más bien una burla. No lo tenía planeado. Dobló el volante por la mitad, luego por la mitad otra vez. Sus dedos se movían demasiado rápido. «Mark estará allí con ella». Mark, su ex. Nunca había conocido a ese tipo, pero sabía el nombre por los chismes de la señora Larsen. No sabía qué decir, así que simplemente asentí, esperando que continuara. Ella lo hizo. Él traerá a su nueva novia. Tiene 25 años, creo. Un instructor de yoga que conoció en el gimnasio. La voz de Julia era firme, pero sus ojos no. Estaban vidriosos, como si estuviera conteniendo una tormenta. «No quiero entrar ahí solo, Mason. No puedo. Todos estarán mirando, esperando a que me derrumbe». Debería haber dicho algo reconfortante como que no tienes que ir ni acostarte con ellos. Pero lo que salió de mi boca fue algo completamente diferente. «¿Y si voy contigo?». «Dije que eres tu novio falso, quiero decir solo por una noche». Ella me miró fijamente y luego se rió. Una risa real, fuerte y sobresaltada, como si hubiera contado el chiste más tonto del mundo. «Estás bromeando», dijo ella secándose los ojos. Pero me di cuenta de que ya no estaba llorando. «No lo soy», dije. No sé por qué redoblé la apuesta. Tal vez fue la forma en que se veía tan pequeña, aferrada a ese estúpido volante. Quizás fue la idea de enfrentarse sola a ese idiota. O tal vez solo quería verla sonreír así otra vez. «Vamos, apareceremos». Tomarlos de la mano y hacer que se ahoguen con su ensalada de patatas. Una noche, nada del otro mundo. Ella seguía con la boca medio abierta como si estuviera tratando de averiguar si había perdido la cabeza. «¿Tú haces eso?», preguntó finalmente. «¿Por qué?». Me encogí de hombros y de repente me sentí como un idiota. «Porque no deberías tener que lidiar con esa solo, y porque no tengo nada mejor que hacer un sábado». Ella no dijo que sí de inmediato. Ella miró el volante, luego a mí, luego volvió a mirar el volante. Finalmente, asintió lentamente como si estuviera probando la idea. «Está bien», dijo ella. «Pero vamos a tener que practicar. No quiero que parezca que contraté a un desconocido de la calle». Sonreí. «Trato. ¿Cuándo empezamos?». Ella sonrió, una pequeña pero real. «Mañana por la noche, mi porche. Trae café». Caminé de regreso a mi casa, sintiéndome como si me hubiera apuntado a algo que no entendía. Mi bicicleta todavía estaba en la entrada, medio arreglada, pero no me importaba. Por primera vez en mucho tiempo, esperaba algo que no fuera simplemente otro día en la tienda. La noche siguiente, me presenté en el porche de Julia a las 7 en punto con 2 vasos de papel del restaurante en mis manos. Para mí también café negro, azúcares. Para ella, supuse que sería un café con leche de avena, sin espuma, porque la había visto llevar uno a casa desde la ciudad una vez. Ella abrió la puerta antes de que yo pudiera llamar, descalza, con vaqueros y una vieja sudadera de la Universidad de Chicago y el cabello todavía húmedo de la ducha. La luz del porche iluminó los mechones sueltos alrededor de su rostro. Por un segundo, olvidé lo que se suponía que debía decir. «¿Te acordaste?», ella dijo, tomando el café con leche.
Sus dedos rozaron los míos, tibios en la taza. La mayoría de la gente no lo hace. Nos sentamos en el escalón más alto con las rodillas casi tocándose. El aire olía a hierba cortada y a lavanda que guardaba en macetas a lo largo de la barandilla. Los grillos ya estaban cantando en el patio. Ella tomó un sorbo de café y me miró por encima del borde. Entonces, novio falso. ¿Por dónde empezamos? Me reí más nervioso de lo esperado. Esperaba que tuvieras un guión. No hay guión, dijo ella. Simplemente no lo hagas raro. Empezamos desde abajo. Extendí mi mano. Ella lo miró como si fuera a morderla y luego deslizó sus dedos entre los míos. Su palma era suave, pero su agarre era firme como si hubiera decidido comprometerse. Está bien, dijo ella. Novio nivel 1 tomándome de la mano. ¿Cómo se siente? Como si tuviera 12 años y estuviera en un baile de la escuela, dije. Ella resopló y la tensión se quebró. Practicamos apodos para mascotas. Lo intenté, nena, y me encogí inmediatamente. Ella respondió con un dulce, con una voz melosa que nos hizo reír a ambos hasta que tuvo que secarse los ojos. Somos terribles en esto, dijo. Dale tiempo. Le dije, tenemos 4 días. Pero la noche siguiente, algo cambió. Esta vez traje café nuevamente. Saqué una prensa francesa del armario de mi abuelo y la trasladamos a las sillas de mimbre de su porche. El ensayo duró quizás 10 minutos. Luego ella preguntó por la tienda y me encontré contándole sobre el niño que había traído una bicicleta con serpentinas y una rueda pinchada. Cómo se le saltaron las lágrimas a su madre cuando lo arreglé gratis porque no podían pagar la reparación. Julia escuchó como si estuviera tomando notas mentales. Barbilla en su mano, ojos fijos en los míos. Tu turno, dije. Ella dudó y luego me contó sobre Chicago. No es la versión brillante, sino como perseguía pistas hasta las 3 de la mañana, vivía a base de café y adrenalina y archivaba historias desde la parte trasera de los taxis. Como una vez pasó una semana de incógnita en un ring de peleas de perros, regresó a casa temblando y aún así escribió el artículo que le valió una firma en el Tribune. Pensé que eso era vivir, dijo en voz baja. Resultó que simplemente estaba corriendo. No supe qué decir a eso, así que simplemente asentí. El silencio entre nosotros ya no era incómodo. Estaba lleno. La tercera noche, ella me invitó a entrar. Su sala de estar olía a libros viejos y cedro. Sobre la mesa de café había una pila de manuscritos, con marcas de bolígrafo rojo filtrándose a través de las páginas. Nos sirvió vino, algo barato, pero frío, y nos sentamos en el sofá, con las piernas y los pies estirados casi tocándose. Revisamos el plan para la fiesta. Llegar a las 7:30, quedarnos 1 hora y salir antes de que comenzara el karaoke. Pero seguimos desviándonos del tema. Ella me preguntó sobre el equipo de mis sueños y el Grind 2.0. Una combinación de tienda y cafetería con sillas desiguales y un menú en la pizarra. Lo dibujé aquí en una máquina de café expreso hecha con servilletas. Allí hay aparcamientos para bicicletas y grandes ventanales para que entre la luz del sol. Añadió un rincón para arte local y un estante para libros usados. Necesitarías un nombre, dijo. Algo que se siente como en casa. Ya tengo uno, dije. Cycloshaven. Ella sonrió suavemente. Me gusta. No sé en qué momento el fingir dejó de importar. Tal vez fue la noche en que se quedó dormida en el sofá con la cabeza a mitad de una frase, apoyada en el cojín y con la copa de vino precariamente inclinada sobre su regazo. Tomé el vaso, lo puse sobre la mesa y le puse la manta sobre los hombros. Ella se movió, murmuró algo que no pude entender y se tranquilizó nuevamente. Me senté en el suelo, al lado del sofá, con la espalda apoyada en él, y la escuché respirar. La habitación estaba oscura excepto por la luz de la calle que se filtraba a través de la persiana y teñía su rostro de dorado. Me quedé hasta que el reloj dio las 2, luego salí sigilosamente, cerrando la puerta con la llave de repuesto que había dejado debajo del felpudo.
A la mañana siguiente encontré una nota escondida debajo del limpiaparabrisas. Gracias por la manta y por no comportarte de forma extraña. Jai, lo guardé en mi billetera. Para el viernes ya no estábamos ensayando. Solo estábamos pasando el rato. Ella me enviaba mensajes de texto con pensamientos al azar. ¿Crees que la ensalada de patatas es un grito de ayuda? Y le enviaría fotografías del último desastre de la tienda. Un cuadro de bicicleta pintado de color rosa neón por un niño de 6 años con una misión. Terminábamos en uno u otro porche hablando con café o cerveza hasta que salían las estrellas. Ella me contó sobre el artículo que no pudo terminar, el que habla sobre encontrarse a uno mismo después de que alguien más intentó borrarte. Le conté sobre la carta que nunca le envié a mi papá antes de que muriera. El que todavía está en el cajón de mi escritorio. No arreglamos las historias de los demás. Solo escuchamos. El sábado se acercaba, pero ya no parecía una actuación. Parecía el siguiente paso natural. La noche anterior a la fiesta, me envió un mensaje de texto. Ven. Hice pasta y semé. Acabaron las excusas falsas. Aparecí con un paquete de 6 cervezas y una sonrisa que no podía borrar. Ella me recibió en la puerta y una salsa de delantal le salpicó la mejilla. Llegas tarde, dijo, pero estaba sonriendo. Comimos en la mesa de su cocina, con las velas parpadeando y la radio tocando algo viejo y lento. Había preparado espaguetis con buen parmesano, de esos que vienen en gajos, no en lata verde. Hablamos de todo y de nada. Su miedo al karaoke, mi incapacidad para bailar, la forma en que los niños del vecindario me llamaban el chico de la bicicleta como si fuera mi nombre de superhéroe. Cuando los platos estaban vacíos, comencé a lavar los platos. Ella se secó. Nuestros codos chocaron. Ninguno de los dos se movió. Ella colocó el último plato en el estante y se giró hacia mí, con los brazos cruzados y las caderas apoyadas contra el mostrador. Mañana, dijo, ¿logramos esto y luego qué? Me sequé las manos con la toalla mientras el corazón latía demasiado fuerte. Luego descubrimos que viene a continuación. Sin guión. Ella me miró por un largo momento, con ojos inquisitivos. Luego asintió una vez. Bueno. Salí de su porche esa noche con el sabor del ajo y la posibilidad en la lengua. El aire del verano era denso, de esos que se te pegan a la piel. No miré hacia atrás, pero sentí que ella me observaba desde la puerta hasta que desaparecí detrás de mi propia cerca. La noche anterior a la fiesta, la cocina de Julia parecía más pequeña de lo habitual. El aire cargado de ajo y el zumbido bajo de una vieja estación de jazz que había encendido para llenar el silencio. Me presenté con una botella de vino tinto, nada del otro mundo, simplemente algo que agarré de la tienda de la esquina porque tenía corcho y no tapa de rosca. Ella se rió cuando se lo entregué, pero lo abrió de todos modos, sirviendo 2 vasos mientras el agua de la pasta hervía. La salsa estaba hirviendo a fuego lento en la estufa, una simple marinara con albahaca que había cortado de las macetas de su porche. Me senté a la mesa y la observé moverse descalza sobre las baldosas, con el pelo enredado con un lápiz y un delantal viejo atado flojo alrededor de su cintura. Ella parecía pertenecer allí en ese momento y me sentí como un intruso que de alguna manera había sido invitado a quedarse. No hablamos mucho mientras ella cocinaba. Solo el tintineo de la cuchara contra la olla, la ocasional entrega de la sal y mi torpe intento de rallar parmesano sin destrozarme los nudillos. Cuando la comida estuvo lista, puso 2 platos en la mesa y el vapor se alzó entre nosotros. Ensalada de espaguetis hecha con las verduras que tenía en la nevera y un par de tomates ligeramente marchitos cortados en rodajas finas. No fue una cita. Ambos lo habíamos dicho en voz alta más de una vez, pero tampoco parecía un ensayo. Comimos lentamente. El vino era barato pero caliente al beberlo, y la estación de jazz tocaba algo con un saxofón que hacía que la habitación se sintiera más suave. Ella hizo girar la pasta alrededor de sus ojos con el tenedor en su plato. La observé intentando no mirarla fijamente pero sin éxito. Había una mancha de salsa en su mejilla y extendí la mano sin pensar,
quitándola con el pulgar. Ella congeló el tenedor a medio camino hacia su boca y luego sonrió. Pequeño. ¿Sorprendido? Real. Gracias, dijo en voz baja. Ningún problema. El silencio que siguió no fue pesado. Era de esos que te puedes sentar en ellos sin necesidad de llenarlos. Cuando los platos estaban vacíos, me levanté para recogerlos. Ella empezó a protestar, pero yo ya estaba en el lavabo, con el jabón enrollado y haciendo espuma bajo el grifo. Ella se unió a mí secando lo que había lavado, nuestras caderas chocando en el estrecho espacio. Ninguno de los dos se movió. Fue entonces cuando lo dijo en un tono casi demasiado bajo para ser escuchado por encima del agua corriendo. Escribí algo después del divorcio. Nunca lo envié. La miré de reojo. Ella miraba fijamente el plato que tenía en sus manos. Un plato blanco sencillo como si contuviera la respuesta a algo. ¿Qué clase de algo? Un artículo. Dejó el plato en el estante, cogió una toalla para secarse las manos y una revista. Habían pedido ensayos personales. Lo titulé el día que me reencontré. Suena cursi. Sé que no. Dije, ¿de qué se trata? Ella dudó, luego se dirigió a la sala de estar, haciéndome un gesto para que la siguiera. Me sequé las manos en mis jeans y la seguí. La mesa de café estaba repleta de cuadernos, una computadora portátil y una pila de páginas impresas. Sacó una hoja desde abajo, la dobló y la arrugó como si la hubiera leído cientos de veces. Ella me lo entregó. El papel estaba caliente por su agarre. Recorrí el primer párrafo, su voz en la página, aguda y honesta. Se trataba de la mañana en que se despertó sola en su apartamento de Chicago, el silencio más fuerte que cualquier pelea que hubieran tenido. Sobre empacar sus cosas en 2 maletas mientras estaba en el trabajo, dejando las llaves en el mostrador. Sobre conducir hacia el oeste hasta que el horizonte desapareció en el espejo retrovisor. Miré hacia arriba. Ella me estaba mirando con los brazos cruzados, como si se estuviera preparando para ser juzgada. Está bien, dije. Y estaba crudo pero bueno. Ella se encogió de hombros, pero sus ojos estaban vidriosos. No pude enviarlo, me sentí demasiado expuesta. Pasé la página. En el margen, con su pulcra letra, había una nota para cuando sea lo suficientemente valiente para escribirla de nuevo. La miré. Deberías, se rió con un sonido breve y amargo. Es fácil para ti decirlo. Arreglas bicicletas. Solía perseguir historias que podían arruinar la vida de las personas. Ahora ni siquiera puedo terminar uno sobre mí. Dejé la página con cuidado porque podría romperse. No estás arruinada, Julia. Estás parado como una bicicleta con la cadena suelta. Necesita un empujón, no una reconstrucción. Ella me miró fijamente, luego miró la página y luego volvió a mirarme. Siempre hablas así, solo cuando estoy nervioso. Ella sonrió, y luego sonrió de verdad. De esa manera llegó a sus ojos y hizo que la habitación se sintiera más iluminada. No estás nervioso, mentiroso. Nos quedamos allí, la estación de jazz crepitando suavemente, el lavavajillas zumbando en el fondo. Quería decir algo más, algo que mantuviera esa sonrisa en su rostro, pero las palabras se quedaron pegadas. En lugar de eso, extendí la mano y metí un mechón suelto de cabello detrás de su oreja. Ella no se inmutó. Su piel estaba cálida bajo mis dedos. Debería irme, dije, pero no me moví. Ella asintió, pero su mano atrapó mi muñeca suavemente como si no estuviera segura de querer soltarla. Mason. Sí, gracias por esto. Por no hacerlo raro. Sonreí. Seguimos siendo raros, solo del tipo bueno. Ella se rió y el sonido me siguió hasta la puerta, bajando las escaleras al otro lado de la calle hasta mi propio porche. No dormí mucho esa noche. Seguí repitiendo la forma en que había dicho mi nombre, la forma en que su mano se había detenido en mi muñeca. La fiesta era mañana. Teníamos un plan. Pero en algún lugar entre la pasta y el lavavajillas, el plan dejó de importar. A la mañana siguiente, encontré una nota debajo de mi puerta.
La misma letra que la nota al margen, doblada con cuidado. Tenías razón. No estoy arruinado. Solo hizo una pausa. Nos vemos esta noche, Jai. Ese también lo conservé. La noche de la fiesta del barrio llegó con el cielo del color de los duraznos maduros y el olor a carbón flotando por la calle. Había pasado la tarde en el taller, distraído, dejando caer herramientas y mezclando pedidos hasta que mi jefe me dijo que me fuera temprano a casa. Me duché, me puse la única camisa abotonada que tenía que no olía a grasa de cadena y me paré frente al espejo tratando de domar mi cabello. No funcionó, me di por vencido y crucé la calle a las 7:25, con el corazón latiéndome como si tuviera 16 años otra vez. Julia me esperaba en el porche, con una mano en la barandilla y la otra alisando la falda de un vestido verde pálido que nunca había visto antes. No era elegante, solo una camiseta de algodón sin mangas que llegaba hasta la cintura. Pero la hacía parecer más joven, más ligera, como si el peso que llevaba se hubiera aflojado durante la noche. Su cabello estaba suelto en ondas que atrapaban los últimos rayos de sol. Cuando me vio sonrió levemente y nerviosa y bajó para encontrarse conmigo a mitad de camino. «Estás muy limpio», dijo ella. «Tú también». Le ofrecí mi brazo, medio en broma. Ella lo tomó. Sus dedos se curvaron alrededor de mi codo como si fuera lo más natural. Su mano era fresca y firme. El mío no lo era. Caminamos las 2 cuadras hasta el parque comunitario donde la fiesta ya estaba en pleno apogeo. Luces de cadena entrecruzadas sobre las mesas de picnic. Los niños se persiguieron unos a otros con barras luminosas. Y el padre de alguien estaba intentando cantar la Dulce Caroline en un altavoz portátil. El aire olía a maíz asado y citronela. Las cabezas se giraron cuando nos acercamos. No muchos, solo lo suficientes para notarlo. Sentí que el agarre de Julia se apretaba. «Relájate», murmuré. «Lo tenemos controlado». Ella exhaló una risa temblorosa. «Bien. Finge hasta que lo logremos». Cogimos platos de patatas, ensalada, hamburguesas de Kleenex que eran más de carbón que de carne de res y encontramos un lugar cerca del borde de la multitud. Mantuve mi mano en la parte baja de su luz de fondo como habíamos practicado. Ella se inclinó hacia él lo suficiente. Comimos de pie y charlamos un rato con la señora Larsen sobre sus rosas y con el señor Patel sobre su mala rodilla. Cada vez que alguien nos miraba, la sonrisa de Julia se hacía un poco más tensa, pero la mantenía. Entonces lo vi. Mark era alto, de hombros anchos, el tipo de hombre que usaba su reloj como si fuera un cartel publicitario. Su brazo rodeaba a una mujer de la mitad de su edad, de vestido rubio y color canela, lo suficientemente ajustado como para hacer innecesaria la conversación. Se reían demasiado fuerte cerca de la mesa de postres, su mano sobre su pecho como si fuera suyo. El tenedor de Julia se congeló a mitad de camino hacia su boca. «No mires», dije, pero ya era demasiado tarde. Los ojos de Mark se posaron en nosotros. Su sonrisa vaciló y luego se ensanchó como la de un gato que ve un ratón. Le dijo algo a la rubia y comenzaron a caminar hacia nosotros. «Julia», llamó llevando voz, «no esperaba verte aquí». Ella enderezó el plato balanceándolo en una mano, mientras la otra todavía estaba en mi brazo. «Marca». Se detuvo a unos metros de distancia, con la rubia aferrada a su costado. De cerca, parecía incluso más joven, quizá 26 años como máximo. Su perfume era fuerte, floral y penetrante. «Esta es Tiffany», dijo Mark, haciendo un gesto como si estuviera revelando un premio. «Tiff, ella es mi exesposa». Y sus ojos se dirigieron hacia mí, curiosos y despectivos. «Amigo, ¿novio?», lo dije antes de que Julia pudiera responder. Pasé mi brazo alrededor de su cintura, acercándola más a mí. «Masón». Las cejas de Mark se levantaron. Tiffany se rió. Un sonido como de cristal roto. «Guau», dijo ella. «No sabía que te interesaba la ayuda. Joyas». La mandíbula de Julia se tensó. Lo sentí a través de sus costillas. «Cuidado», dije en voz baja.
Estás hablando con mi novia. La sonrisa de Tiffany vaciló. Mark se recuperó primero, riéndose como si hubiera contado un chiste. Tranquilo, chico. Solo poniéndome al día. Se volvió hacia Julia. Te ves bien. Diferente. Gracias, dijo ella. Su voz era firme, pero sus dedos se clavaron en mi costado. Mark abrió la boca, probablemente para decir algo más con aire de suficiencia, pero la música cambió a una canción lenta, algo vieja y cursi. No lo pensé. Yo simplemente actué. Baila conmigo, le dije a Julia lo suficientemente alto para que me oyeran. Ella parpadeó sorprendida, pero me dejó guiarla hacia el trozo de césped que servía de pista de baile. Unas cuantas parejas más ya se balanceaban bajo las luces. La atrajo con una mano desde su cintura y con la otra la sujeté. Ella encajó contra mí como si hubiéramos hecho esto cientos de veces. ¿Estás bien?, pregunté, con los labios cerca de su oreja. No, susurró ella. Pero sigue adelante. Nos movimos despacio, apenas balanceándonos. Su cabeza reposaba sobre mi hombro, su aliento cálido en la nuca. Sentía miradas fijas en nosotros, como las de Tiffany de medio barrio, pero se desvanecían en el fondo. Era solo su latido contra el mío, las luces de cadena desdibujándose en oro. Entonces la sentí tensa. Mark observaba a Tiffany, con los brazos cruzados, susurrándole al oído. Los dedos de Julia se aferraban a mi camisa. Él no gana nada, dije. Se apartó lo suficiente para mirarme. Sus ojos brillaban, feroces, un poco asustados. Pruébalo. No pensé. Simplemente la besé. No el beso cortés que habíamos practicado. Un beso de verdad. Lento, deliberado, de esos que detienen el tiempo. Sus labios se separaron, sorprendidos, y luego se apartaron. Sus manos se deslizaron hasta mi cuello, sus dedos enredándose en mi pelo. El mundo se redujo al sabor de su vino y menta, y a algo que no pude identificar. Cuando nos separamos, la música seguía sonando, pero todo lo demás se había quedado en silencio. Alguien silbó. El niño se rió. La señora Larsen jadeó como si hubiera visto un fantasma. Julia tenía las mejillas sonrojadas, los ojos muy abiertos. Mason, lo siento, dije, pero no lo sentía. Ni un poquito. Se tocó los labios y luego sonrió, pequeña, aturdida. De verdad. No lo sientas. Nos quedamos otros 20 minutos, lo suficiente para terminar nuestro baile y tomar rebanadas de sandía para despedirnos educadamente. Mark nos vio dejar su brazo alrededor de Tiffany, pero no dijo una palabra más. El camino a casa fue silencioso, pensando en su mano. El aire nocturno ahora era más fresco. En su porche, se detuvo. Eso no fue falso, dijo. No, estoy de acuerdo. No lo fue. Me miró un buen rato, luego al cielo. Necesito tiempo para averiguar qué es esto. Asentí con un nudo en la garganta. Tómate todo el tiempo que necesites. Entró sin decir nada más. Me quedé allí hasta que se apagó la luz de su porche. A la mañana siguiente, le dejé el café en la entrada, como siempre. No salió. Yo no esperaba que lo hiciera. Pasaron 3 días. Ni mensajes, ni saludos al otro lado de la valla. Arreglaba bicicletas a la parrilla, solo. Dejaba café todas las mañanas. Al cuarto día, la taza seguía allí cuando llegué a casa, intacta. Me dije a mí mismo que estaba bien. Necesitaba espacio. Se lo había prometido. Pero dolió más de lo que pensaba. El verano se alargó, caluroso y lento. De esos días en los que el sol aprieta y las noches se niegan a refrescar. Seguí con mi rutina de compras en el porche por la mañana y el café de la tarde en la entrada de Julia cada amanecer. La mayoría de las tazas volvían vacías al anochecer, pero ella nunca apareció. No insistí. Le había prometido tiempo, y lo decía en serio,
incluso si me dejaba un hueco bajo las costillas que ninguna cantidad de grasa para morder o cerveza fría podría llenar. La vi una vez desde lejos. Estaba en su porche, con el portátil abierto, el pelo recogido con el mismo lápiz. Levantó la vista cuando mi camioneta pasó rugiendo. Nuestras miradas se encontraron por un segundo a través del parabrisas. Levantó una mano, no exactamente un saludo, mas en la respuesta desapareció en el interior. Lo interpreté como una señal de que estaba bien, o al menos lo intentaba. El barrio estuvo lleno de chismes durante una semana después de la fiesta. La señora Larsen me acorraló junto al buzón, con los ojos brillantes. «Menudo espectáculo el que dieron», dijo. Simplemente sonreí y dije, «Solo estoy ayudando a un amigo». Ella no lo compró, pero lo dejó ir. Mark y Tiffany se saltaron los siguientes eventos de bloque. Buena suerte. Julio dio paso a agosto. Los arces comenzaron a dejar caer sus primeras hojas, crujientes y doradas. Me sumergí en el trabajo dibujando planos para Haven Cycles en servilletas durante las pausas del almuerzo. Incluso llamé a un agente inmobiliario porque había una tienda vacía en el centro. Pequeño, deteriorado, perfecto. Sentí que avanzaba, incluso si mi corazón estaba estancado en punto muerto. Entonces, una noche, llegué a casa y encontré la luz del porche encendida. Nunca lo dejé encendido. Había una nota pegada en la puerta. La misma letra clara que antes. Encuéntrame en mi porche. Trae tu apetito. Arrendajo. Mi pulso latía fuerte. Me duché en 5 minutos, me puse una camisa limpia y crucé la calle con un paquete de 6 cervezas que no recordaba haber agarrado. El aire olía a lluvia que venía y el cielo estaba morado. Julia estaba esperando 2 tazas en la mesa y un plato de sándwiches envueltos en papel de aluminio. Se puso una camisa de lino con mangas holgadas y se dejó el pelo suelto por una vez. Parecía cansada pero firme, como si hubiera estado cargando algo pesado y finalmente lo hubiera dejado en el suelo. «Oye», dije, dejando la cerveza al lado de las jarras. «Oye», señaló la silla. «Sentarse». Hice. Ella me acercó un sándwich. Mostaza suiza de pavó, la que solía hacer mi abuelo. ¿Te acordaste que dije? Presto atención. Comimos en silencio. Al principio, el tipo que no necesitaba relleno. Los grillos cantaban. Un coche pasó lentamente, con sus faros barriendo la valla. Cuando los platos estuvieron vacíos, metió la mano debajo de la mesa y sacó una carpeta delgada. Ella lo deslizó hacia mí. «Lo envié», dijo ella. Lo abrí. El artículo, la historia que tenía miedo de contar, impresa en papel grueso, con un pequeño logo en la esquina. Revista trimestral del noroeste del Pacífico. Aceptado. Su nombre en negrita. Leí la primera línea en voz alta. Solía pensar que el amor era una fecha límite. Resulta que es una luz del porche que quedó encendida. Miré hacia arriba. «Julia». Una pequeña revista, dijo encogiéndose de hombros, pero sus ojos brillaban. «Pero quieren más. Una serie, quizás». Pasé a la última página. En el margen, una nueva nota de su puño y letra. Para el chico que dejó el café y nunca pidió nada a cambio. Mi garganta se cerró. No tenías por qué hacerlo. Yo quería. Ella respiró profundamente. Tenía miedo, Mason. ¿De qué diría la gente? De lo que significaba. Pero estoy cansado de tener miedo. Dejé la carpeta con cuidado. Y ahora quiero dejar de fingir. Ella extendió su mano sobre la mesa y cubrió la mía con su mano. Sus dedos estaban calientes. «Seguro. No sé qué somos, pero sé que no quiero descubrirlo sola». Giré mi mano y entrelacé nuestros dedos. «Entonces no lo hagas». Nos sentamos allí mientras las primeras gotas de lluvia golpeaban el techo del porche suave y constantemente. Ella no se acercó más. No me aparté. El espacio entre nosotros ya no estaba vacío. Estaba lleno de todo lo que aún no habíamos dicho. Más tarde, cuando empezó a llover, se levantó y extendió la mano.
Entra. Hace frío. Lo tomé. Dejamos las tazas, el papel de aluminio vacío, la carpeta con su futuro dentro. La luz del porche permaneció encendida detrás de nosotros, brillando constantemente a través del aguacero. Nadie en la calle necesitaba saber quiénes éramos, pero ambos lo sabíamos. La simulación había terminado. El verano no fue.